Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden de la posguerra fue decidido por los aliados vencedores. A pesar de ello, fue claro que las diferencias y la desconfianza entre la ideología capitalista y la comunista llevarían a la confrontación conocida como la Guerra Fría. Con el objetivo de contar con una zona colchón ante una eventual invasión de Occidente, Stalin tomó el control de Europa del Este. Ahí impuso el totalitarismo comunista de planificación central contra el deseo del resto de los aliados de llevar a cabo elecciones democráticas en la zona. Esta acción hizo que el ex primer ministro británico Winston Churchill declarara que una cortina de hierro había caído sobre Europa. El presidente estadounidense Harry Truman reaccionó al proclamar en 1947 la doctrina Truman, basada en contener la expansión del comunismo, lo que muchos consideran como el inicio de la Guerra Fría. Esta ideología se basaba en el temor al efecto dominó, en el que se creía que si un país caía en las manos de los comunistas, eventualmente más lo harían. Es también en este año que se crea la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Dado que las situaciones de crisis fomentaban el crecimiento del comunismo y Europa seguía en ruinas, en 1948 los Estados Unidos apoyaron la recuperación y reconstrucción europea con 12.000 millones de dólares a través del Plan Marshall. Para intentar acabar con la influencia de Occidente en Berlín, que estaba en medio de la zona de ocupación soviética y que también había sido dividida en 4 zonas, en 1948 Stalin ordenó el bloqueo de Berlín Occidental con el cierre de las vías de acceso a la ciudad desde Occidente. Con el fin de evitar un conflicto bélico, los estadounidenses y británicos respondieron con el puente aéreo para que los berlineses de Occidente contaran con suministros a pesar del bloqueo. Al verse superados por la estrategia de Occidente, los soviéticos levantaron el bloqueo en 1949. Ese mismo año se dio una serie de eventos importantes. La Unión Soviética respondió al Plan Marshall al crear el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, con la que intentaba evitar que los países de Europa del Este se inclinaran por la ayuda proveniente del capitalismo. Otro evento fue que la Unión Soviética llevó a cabo su primera prueba nuclear, lo que le quitó el monopolio a los Estados Unidos y balanceó el poder. A esto se sumó que en China, el bando comunista de Mao Zedong venció a los nacionalistas, con lo que fundó la República Popular China y firmó un tratado de defensa mutua con la URSS. De regreso en Europa, las zonas de ocupación francesa, británica y estadounidense se unieron para formar la República Federal Alemana, Alemania del Oeste, mientras que la zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana, Alemania del Este. Finalmente, dada la actitud beligerante de Stalin percibida por Occidente, se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la alianza militar encabezada por los Estados Unidos, en la que los miembros se apoyarían en caso de que alguno fuera atacado. Años después, cuando Alemania Federal se unió a la OTAN, la Unión Soviética respondió con la creación del Pacto de Varsovia. Esta división en términos ideológicos, económicos y militares causó el surgimiento del concepto de primer y segundo mundo, el bloque capitalista y el comunista, mientras que el resto de los países se consideraban del tercer mundo. Los conflictos en los que los Estados Unidos y la Unión Soviética se vieron involucrados para controlar o expandir su esfera de influencia, pero sin llegar a enfrentarse de forma directa, se conocieron como guerras subsidiarias. La primera de ellas se dio en 1950 con la Guerra de Corea. Corea había sido dividida en 2 zonas tras la Segunda Guerra Mundial, el norte comunista y el sur capitalista. En 1950, el norte apoyado por la Unión Soviética cruzó el paralelo 38 que dividía ambas zonas e invadió casi todo el sur capitalista. Ante el riesgo de expansión del comunismo, los Estados Unidos y la ONU apoyaron a Corea del Sur y lograron repeler al norte. Esto preocupó a China, que envió tropas para apoyar a Corea del Norte, lo que causó que la guerra se estancara nuevamente alrededor del paralelo 38. En 1953 se firmó el armisticio, pero no la paz. Es en ese año que Stalin muere y Khrushchev llegó al poder iniciando el proceso de desestalinización, aunque se siguió aplicando mano dura frente a los levantamientos en el bloque soviético. Una característica fundamental del periodo fue que ambos bloques iniciaron una carrera armamentista expresada en el desarrollo de la bomba de hidrógeno, misiles balísticos y el aumento de su arsenal nuclear. La innovación tecnológica también se vio expresada en la carrera espacial,
en la que en 1957 la Unión Soviética puso el primer satélite en órbita, el Sputnik, y en 1961 al primer cosmonauta, Yuri Gagarin. Al final serían los Estados Unidos quienes ganarían la carrera espacial al ser los primeros en colocar un ser humano en la Luna con la misión Apolo 11 de 1969. Si bien estos desarrollos impulsaron la innovación científica y tecnológica, también consumían una gran cantidad de recursos que afectaban la economía y que no eran usados para mejorar la calidad de vida de quienes vivían en el bloque comunista. En Berlín, muchos aprovechaban y huían a Alemania del Oeste, puesto que ahí se vivía un milagro económico, lo que causó un descenso importante en la población y mano de obra en Alemania del Este. Para evitar esto, en 1961 se inició la construcción del Muro de Berlín. Al comenzar 1959, la revolución de corte comunista dirigida por Fidel Castro logró deponer al gobierno proestadounidense de Fulgencio Batista en Cuba. En 1961, los Estados Unidos dirigidos por Kennedy fallaron en el intento de derrocar a Castro con la invasión de Bahía de Cochinos. Como respuesta, en 1962 Khrushchev comenzó a mandar material militar y misiles balísticos a Cuba, lo que comprometía directamente la seguridad de los Estados Unidos. Este evento se conoció como la Crisis de los Misiles y fue en estos días de octubre de 1962 que se vivieron los días más críticos de la Guerra Fría, pues la guerra nuclear pudo comenzar en cualquier momento. Afortunadamente, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo que terminó con la crisis. Algo que ambos bloques sabían era que en caso de un conflicto directo se daría una destrucción mutua asegurada, por lo que ninguno se arriesgaría a comenzar la guerra. Otro escenario importante de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam. Vietnam había sido parte de la Indochina francesa y logró su independencia en 1954 con los Tratados de Ginebra. Al igual que Corea, Vietnam fue dividido entre el norte comunista y el sur capitalista. En 1955, la Unión Soviética y China apoyaron al norte para lograr la unificación de todo Vietnam, mientras que los Estados Unidos apoyaron al sur con suministros y asesores. Tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, los Estados Unidos decidieron entrar de lleno a la guerra contra el Vietcong norvietnamita. La guerra de guerrillas causó desgaste en las fuerzas estadounidenses, lo que se sumó a las protestas contra la guerra que hicieron que el presidente Richard Nixon las retirara en 1973. Esto significó un desastre para la contención, pues el sur cayó ante los comunistas en 1975. Durante los años de la Guerra Fría se dieron más luchas de liberación nacional en Asia y en África, el conflicto árabe-israelí y la intervención de los Estados Unidos en América Latina, sobre todo con el uso de la CIA. En los años 70, la hostilidad entre ambos bloques se redujo, mas no se terminó, periodo que se conoció como la détente, representada por la mejora en las relaciones entre la administración estadounidense de Nixon y de Carter y del secretario general soviético Brezhnev. A pesar de esto, en los años 80 se daría una serie de eventos y reformas que finalmente llevarían a la caída del bloque soviético. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.